problemas de infraestructura que adolecen las instituciones educativas en el país, hay que agregar el problema en la provisión de servicios. Agua potable no tenía desde hace 15 años una institución educativa ubicada en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en la zona del Bañado Norte. 15 años tuvieron que pasar para que la escuela Caacupemí pudiese contar con este servicio vital, sustancial. La compañera Jazmín García tiene los detalles de cómo de a poco el Bañado Norte va regresando a la normalidad, Jazmín. Sí, gracias. Y les voy a mostrar, porque parece mentira, un gesto tan simple como el de abrir una canilla y que el agua salga generosamente, era prácticamente un sueño aquí en la escuela Caacupemí del Bañado Norte. Hace 15 años que funciona esta institución y nunca contaron con agua corriente, debido a que la distancia es importante, ya desde la ruta los caños de la SAP llegan, pero con una fuerza muy débil. Por lo tanto, durante todos estos años recurrieron a ciertas estrategias para proveer de agua. Esto es lo que nos contaba la directora de la institución. Dividíamos los grupos con los maestros y un grupo iba al río, que estamos cerquita, al río Paraguay, para el tema de la limpieza de los baños y un poco para tener a mano para algo, ¿verdad? Y para tomar íbamos un poco más hasta la avenida Artigas, en donde también teníamos que buscar agua potable para poder consumir, ¿verdad? Era un ejercicio bueno porque también se organizaba a los chicos para que sean solidarios en eso. Luego se fueron implementando otra estrategia como una botella de 2 litros por niño para poder acumular en un recipiente y ahí distribuir para el consumo. ¿Y a partir de ahora? No, ahora es una diversión, aunque inclusive a mí me está costando muchísimo. Para nosotros va a ser un desaprender, como yo le decía a todo el mundo, no es fácil venir, abrir la canilla y encontrar el agua después de 15 años. Es incluso más que difícil porque uno piensa, mira y hasta la gotita que se cae es capaz de juntarlo otra vez, ¿verdad? Porque después de haber sufrido 15 años sin agua, hoy día tener ahí a mano, hasta cuando estaban repasando o estaban manguereando la gente, yo le cuestionaba, le decía, no derramen tanta agua, por favor, ¿verdad? Y gracias al trabajo mancomunado de la Unión Europea con UNICEF, otras organizaciones como ADRA, ya tanto esta como otras escuelas cuentan con un sistema de agua. En este caso, observen el tanque, 30.000 litros que son llenados del agua de lluvia. En la segunda planta, es decir, en el techo del colegio, se cuenta con reservorios. Por lo tanto, el agua de lluvia va directamente al tanque y posteriormente es filtrada, por lo cual es totalmente apta para el consumo humano. Como les decía, esto también está presente en otras 10 escuelas del país. Este es un claro ejemplo. Esto es lo que afirmaba al respecto la representante de UNICEF. Pero la Unión Europea nos dio unos fondos que han hecho posible que trabajemos en 11 escuelas, en 10 escuelas con sistemas de agua y saneamiento. En esta escuela hemos traído 30.000 litros, ¿no? Después de 15 años sin tener agua. Pero también ha habido otro aspecto muy importante de este proyecto y es todo el aspecto de protección en el que se capacitaron más de 290 líderes comunitarios, incluyendo 92 maestros, sobre qué hacer en casos de abuso. Y nos decía también la directora, por primera vez vamos a iniciar las clases con todo lo necesario, con algo tan básico sobre todo como es el agua y el agua potable para los niños, que como ya escucharon en su testimonio, era prácticamente contabilizada gotita por gotita para no desperdiciar. Muy bien, muchas gracias, Jazmín, es así. Y esta institución educativa, hay que recordar, estuvo sumergida en el agua, en la zona del Bañado Norte con la última crecida del río Paraguay. Y de esa institución educativa es el chico que nosotros hacíamos el reportaje, que tenía que recorrer básicamente por agua toda la zona ribereña de la capital del país para poder llegar a la institución educativa que estaba prestando parte de su estructura para que estos chicos de la escuela Caacupemí puedan seguir estudiando. El niño Kevin, aquel que superaba todos los obstáculos con tal de llegar al colegio, que era lo que más le gustaba.